Sebastián, de esta ley de financiamiento hay uno de los sectores pues que se ven incluidos en esta propuesta del gobierno, es el sector que tiene que ver con lo que está jalonando la economía, que es conciertos, espectáculos, también deportivos, ¿no? Sí, cultura, entretenimiento, a esos eventos cuyos servicios o boletas, Jennifer, excedan 10 VTs. VT es la unidad de valor tributario. Usted suma 10 VTs y más o menos son 500.000 pesos. Okay. Entonces, si usted es promotora de un concierto y tiene una boleta que vale de 500.000 pesos para arriba, tendrá que cobrar un impoconsumo del 19%. Ese impoconsumo antes estaba en el 5%. Y entonces en ese rubro, en ese capítulo de la ley de financiamiento, se incluyen actividades deportivas, artísticas y culturales. Ahí, bueno, pues la baraja se abre muy grande. Un circo, una obra de teatro, una película difícil que cueste 500.000 pesos, pero no sé, ayúdeme. Ir al Campín, a ver a Millonarios puede pasar 500.000 pesos. Sí, una boleta para un partido de fútbol. De un partido de la Selección Colombia. Sí, también. Occidental, también. Lucas, un concierto. Un concierto en un muy buen lugar. Tranquilamente. Seguramente pasan sí, los 500.000. pasa. Un concierto de Paul McCartney, la boleta está en 1,5 millones, por ejemplo. Sí. Pues vamos a hablar con Eduardo Olea, él es CEO del grupo CLK, que ahí está metidito Tu Boleta, Movistar Arena, Arena Primavera, Breakfast Live. Señor Olea, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Y con esta propuesta en la ley de financiamiento que los afecta directamente a ustedes, todo el tema de espectáculos y también eventos culturales y deportivos, ¿cuál va a ser la afectación? ¿Cuál es la medida que ustedes hacen de esta ley de financiamiento? Bueno, no, pues yo creo que el tema hay que verlo un poco más largo. Yo creo que nosotros venimos de una ley que es la 1493 que sancionó el presidente Santos en el 2011, donde se empezó a crear una política económica de cara al entretenimiento. En ese año nosotros logramos precisamente desmontar la informalidad y buscar una ley que le quitara el 60% de gravámenes que tenían los conciertos y la boletería para pasar a un escenario que permitiera la formalización del espectáculo, las artes escénicas. Y eso se hizo de manera exitosa. Luego vino el presidente del gobierno Duque, que le dio un gran impulso a la economía naranja, generando unos incentivos importantes para poder, digamos, ponernos al día en infraestructura, en conciertos, en agenda cultural, en todo, y digamos, consolidar esa política pública que se ha trazado y que tenga continuidad en el programa. Yo pienso que tener un gravamen ya del 19% más las otras tasas que son indirectas, como el parafiscal, que es cerca de un 10%, más un SAICO que está alrededor de entre el 5 y el 7%, volvemos a la época de la informalidad. Eso es un retroceso importantísimo que lo que va a hacer. Doctor Olea, déjeme interrumpirlo ahí, porque en Colombia está pasando algo después de la pandemia, y es que casi que cualquier espectáculo se vende, se acaba rápido, es algo impresionante, y eso se ve en las cifras del crecimiento de su sector. Y le quería preguntar si usted cree que si pasa este impoconsumo del 19% para los espectáculos de más de 500.000 pesos, ¿la demanda se resentiría mucho con ese 19%? Pero déjeme terminar lo anterior para poderle dar un poquito de contexto, porque el daño no solo se generaría en el consumo. Nosotros y muchas empresas más han hecho inversiones muy importantes en el sector. Infraestructura, se construyó el Movistar Arena, se está construyendo Arena Primavera, hay una PP muy importante en el Campín, hay otros escenarios que se han construido como el Distrito Claro, que son inversiones gigantescas pensadas en una estabilidad y el desarrollo de una plataforma cultural. Cuando usted le pone esto, pues usted lo que va a parar es todo ese engranaje que está haciendo. Hay tres ciudades más que están buscando el desarrollo de escenarios, y esto todo tiene que ver con esto. En el momento que usted le agrega un componente de un impuesto, de una tasa tan alta, pues lo que va a hacer es cortar el desarrollo que se viene dando en la consolidación. Si nosotros nos comparamos con países como México, Argentina, Chile, estamos a 10 veces por debajo de la competitividad frente a esos países aún. Hasta ahora se está empezando a normalizar. Que un concierto se venda no quiere decir que eso sea el resultado completo del resultado de un solo negocio. Hay que verlo todo en todo su contexto: el fútbol, los conciertos, las obras de teatro en general. Hoy por hoy, en el caso de Tu Boleta, de 100 boletas vendemos 45, 65 no se venden, porque el precio de alguna manera no es tan elástico y se puede romper. En el momento que usted le ponga un gravamen del 19% adicional a las cargas que ya existen hoy en día,
pues se va a bajar la asistencia, se va a bajar el recaudo y va a reducir lo que se ha hecho muy bien, que es la recaudación del parafiscal a la fecha de hoy. Sí, señor Olea, estas boletas mayores de 500, pues cuyo costo es superior a los 500.000 pesos, ¿qué tan grande es ese mercado? Porque muchas personas que nos están oyendo dicen, no, 500.000 pesos es demasiado, no deben ser tantas las boletas que se venden. O hay otras personas que dicen, no, hay ciertos conciertos que sí son de ese tipo de boletería. ¿Qué tan grande es ese mercado? ¿Qué tanto es el peso? Pues es muy grande, porque si bien es cierto hay una democratización en los precios, donde uno busca, digamos, establecer diferencias en estableciendo la categoría de precios. En la arena hay conciertos que tienen 12 categorías de precio, por decir algo, en el Movistar Arena. En el estadio, en la Selección Colombia, podemos llegar a 8, 9 precios. El componente es que la boleta más costosa, de alguna manera, muchas veces financia y subsidia a las demás localidades. Entonces, de esta forma, lo que se logra es un promedio, pero realmente 500.000 pesos o 450.000 pesos es algo casi cercano a los $100. Realmente estamos hablando de que puede abarcar un gran número de participación de lo que podría estar sujeto a este nuevo gravamen. Pero una persona que va a un concierto, el señor Olea, y compra una boleta de 500.000 pesos, ¿es una persona rica? ¿Se puede considerar? Lo digo porque la explicación del gobierno es que la reforma la van a pagar quienes son ricos en el país. No, eso es totalmente contradictorio. Yo pienso que cuando se empieza a ver precisamente esta consolidación y el despegue, lo que menos puede hacer es usted colocarle una tasa que lo que va a hacer es regresarnos al pasado, a la evasión, a una cantidad de cosas. Yo pienso que es absurdo pensar que 500.000 pesos es una persona rica, está fuera de contexto. O sea, $100 el parámetro en los shows internacionales realmente es un promedio. Si usted coge el promedio de un concierto en un estadio, como puede ser una artista como Shakira, Dua Lipa, yo diría que casi más de 65, 70%, 60% de las boletas están por encima de ese valor. Señor Olea, Entonces, aquí sí, nos queda una duda, y es que, pues lo que nos contaba Sebastián, son entradas que sean superiores a 500.000 pesos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Jennifer, Sebastián y yo decidimos ir a un concierto? Cada boleta nos vale 200.000 pesos, es decir, si yo la comprara solo, pues no pagaría ese impuesto al consumo, pero si vamos Jennifer, Sebastián y yo lo compramos, pues ya costaría 600. ¿Es por entrada o es por el total de la transacción? Lo que yo he visto, porque todavía la verdad no tengo el documento exacto, pero lo que pareciera es por boleta, no por transacción. Porque es decir, también puede haber la figura del abono, los que se abonan. Una boleta individual de un partido, póngale 40.000, 50.000 pesos, pero el abono supera los 500.000 pesos. Ahí, por ejemplo, ¿entraría este impoconsumo? Pues se podría interpretar que sí sería aplicable. Pues señor Olea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros pues seguiremos estudiando esta ley de financiamiento. Por supuesto, ustedes en cada uno de los sectores están también en la tarea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Solo decirles que realmente acá hay muchas formas más de explorar alternativas de financiamiento para el gobierno. Una es, hoy en día todavía existe mucho la evasión y hay todavía una parte informal que se debe ser atacada. Yo pienso que son mecanismos donde también pueden encontrar fuentes de financiación, pero en un rubro como es el entretenimiento, que está creciendo, que está dando tanto de hablar a nivel internacional, creo que sería totalmente regresivo y inconsistente con la política pública que se ha establecido de años anteriores. Muchas gracias a todos. Adiós, señor Olea. Es una pena, Jennifer, que se le esté intentando dar este golpe a los conciertos en Colombia, porque ese tipo de actividades se han vuelto dinamizadoras de la economía. O sea, los conciertos de Karol G, de Shakira han sido una demostración de cómo se puede impactar de forma positiva el mercado, la hostelería, la hotelería, las agencias de viajes. O sea, dinamizan las economías de las ciudades en donde se hacen estos conciertos, y realmente es contraproducente porque, lo decía el señor Olea, en el año 2011, a través de una ley de espectáculos, el gobierno intentó dar beneficios tributarios justamente para que se promovieran más conciertos, más espectáculos artísticos como estos, más eventos culturales, y así generar mucho más empleo y mucho más ingresos. Pero realmente lo que podría pasar es que se golpearía duramente a un sector de la economía que está generando una dinámica realmente muy interesante en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y en muchas más.
Mire, Hugo Mario, yo creo que el sector de la cultura es un sector que necesita un cuidado especial, no solamente por lo que usted dice de la generación de empleo o de turismo en ciertas ciudades, sino porque es que la cultura tiene un impacto diferencial en la calidad de vida de las personas. Es como el espacio público, las ciudades con espacios públicos para que la gente se pueda divertir, para que la gente pueda compartir, disfrute su ciudad, pueda hacer uso pleno de su ciudadanía en un espacio que es compartido, pues muy importante. Igualmente la cultura, si bien es cierto, no todos los bienes culturales, todos los productos culturales no son gratuitos, muchos de ellos hay que pagarlos, como estos que estamos hablando, con tributo. Siempre la cultura va a contribuir a una mejor calidad de vida de las personas que pueden pues, o que acceden a estos bienes culturales, y siempre las ciudades que tienen este tipo de actividades no solamente crecen en lo económico, también es un crecimiento social lo que experimentan las ciudades con estos espectáculos. Y es una de las cosas que uno, cuando no tiene plata, es lo que recortan. A Cristina, uno dice, bueno, tengo mal salario, no me alcanza, pues uno quita la ida al concierto o a la obra de teatro, etcétera, etcétera. Así que sí puede tener un impacto en el consumo.